Buenos días, Según hemos convocado esta rueda de prensa para abundar en la información que estamos suministrando en los últimos días a los socios, principalmente la información que el viernes lanzamos a los socios compromisarios y que va a estar a disposición de todos los socios en general a partir de este momento. Vamos a hablar un poco de lo que ya hemos estado comentando reiteradamente, de la viabilidad de las dos opciones que se presentan a votación. Tenemos, por un lado, el contexto de la reforma. Bueno, la reforma principalmente viene dada por la necesidad, como ya se ha explicado, de obtener una licencia de actividad que el club no tiene desde hace 50 años. Una licencia de actividad que el estadio no cumple y que reiteradamente, tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el Ayuntamiento de Pamplona, nos han requerido, si bien no formalmente, pero sí a nivel de comentarios para que hagamos frente a esta situación irregular. Por otro lado, también, como es conocido, la Liga de Fútbol Profesional nos exige el cambio de la iluminación del estadio. Es una exigencia que viene dada por el reglamento de televisión. Este año ya estamos prorrogados porque solicitamos una prórroga de un año, pero para la siguiente temporada tenemos que tener ya las luces en perfecto funcionamiento. Y después, principalmente, indicar que las dos opciones, tanto la reforma básica como la reforma integral, conllevan una serie de modificaciones en el estadio que, por así decir, la integral recoge lo que la básica cumple, tanto la de iluminación como la licencia de actividad, además de el tema importante de una ampliación de capacidad del estadio en uno de los casos, o una pérdida de capacidad en otro, ¿no? La Junta Directiva decidió en su día hacer un procedimiento participativo y del cual ahora pues estamos satisfechos porque ya, según los últimos datos, creo que estábamos por encima de los 2.800 participantes. Eso ya para nosotros es un logro que en un día pues haya votado el 25% de la masa social del club, y lo que nos da un poco la razón del por qué teníamos que hacerlo de esta forma. Este proceso participativo viene dado, como he dicho, por una exigencia de la Junta Directiva de transparencia. En ese sentido, se ha hecho principalmente asesorado en el tema de las obras por una mesa técnica que han participado, además de arquitectos de renombre, han participado tanto Ayuntamiento de Pamplona como Gobierno de Navarra, que nos han ayudado, más que asesorado, nos han ayudado también, vamos a decirlo, a llevar a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque inicialmente los proyectos que se han presentado no todos estaban en línea con lo que las exigencias solicitaban, ¿no? Sí que nos han hecho recomendaciones que nos han llevado a que, como se ha visto en el último informe que se ha enviado, que se ha publicado, pues ha habido algunos de los proyectos que ha tenido que hacer una serie de modificaciones para cumplir, o para casi, vamos a decir, asegurarnos que en caso de ser seleccionado no va a dar un problema de cumplimiento posterior, ¿no? Se hizo una presentación el 24 de octubre de los 5 proyectos. Se eligió el tema de hacerlo en la Universidad de Navarra, y a partir de ese momento lo que ha sido pues un continuo devenir de informes, de presentaciones, de información, que va a desembocar en la votación del próximo sábado 23, y en la que online ya se está realizando desde ayer. Nosotros vamos a tener posibilidad de votar desde el día 18, lunes, hasta el día 22, online, hasta las 12 horas, hasta las 24 horas, perdón, del viernes, y el sábado únicamente se va a realizar la votación presencial. Ha habido socios que se han trasladado al club, pues que prefieren votar presencialmente, pues bueno, tienen la opción, lo mismo que el que ha decidido hacerlo online, ¿no?
La asamblea posterior, el día 3 de marzo, lo que hará será autorizar el endeudamiento, y en esa asamblea vamos a dejar claro cuál va a ser la operativa. Si los socios eligen la reforma básica, se hablará únicamente de la reforma básica. Si los socios eligen la reforma integral, se hablará únicamente de la reforma integral. Bien, vamos a pasar a lo que será el orden del día. Se ha enviado a los socios compromisarios un orden del día muy concreto, que viene a incluir la lectura, como no puede ser de otra forma, del acta de la asamblea anterior, y el único punto del día, que es el debate y aprobación de la solicitud de endeudamiento para la reforma del Estadio del Sadar, elegido por los socios en la consulta que se llevará a cabo entre los días 18 a 23 de febrero del 2019. Dicha aprobación se solicita en virtud del artículo 23.3.2i, que establece que deberá solicitarse la autorización por parte de la Asamblea en las operaciones de compraventa de bienes materiales y operaciones de endeudamiento cuya valoración bruta sea superior al 20% del presupuesto ordinario. Tanto la reforma básica como la reforma integral están por encima de este 20% del presupuesto, con lo cual tenemos que ir a una asamblea. Adicional, tenemos que indicar aquí que es necesario la aprobación con 2/3 de los socios que voten en la asamblea, tanto socios presentes como representados. Y aquí hay un tema importante que hay que incidir, que un voto en blanco es un no. Es decir, si necesitamos 2/3 de aprobación, un voto en blanco no es aprobación y es equiparable a un no. Esto es importante incidir en ello porque, bueno, que sea consciente el que no vote a favor o no vote en contra, que su voto es un contrario a la autorización. Bien, la reforma básica. ¿De qué se trata la reforma básica? Pues un poco ya es lo que he comentado, que será cumplir los requisitos para obtener la licencia de actividad, así como el cambio de iluminación, el refuerzo de la estructura de la cubierta para soportar los más de 200 focos que hay que poner, que van en el extremo de la cubierta, con lo cual hay que reforzar la estructura, y ya aprovechamos para cambiar lo que sería la cubierta, que está en un estado en algunos puntos lamentable. Esto conlleva una adecuación tanto de pasillos como de accesos, escaleras y vomitorios, que hacen perder en torno a 1.700 localidades del actual aforo que tenemos ahora mismo. Estaríamos por debajo de los 17.000. El escenario económico de la reforma básica recoge, por un lado, tenemos que pagar la deuda actual, que a la fecha de elección o de selección de una de las dos opciones es de 7.800.000 euros. Adicional, tenemos que devolver 1 millón de euros a Hacienda, que más que devolver es pagar lo que no se pagó en su día, en el año 2016-17, cuando se creó la Reserva Especial de Inversiones, que nos obligaba a hacer una inversión de en torno a 15 millones de euros, y que si no se lleva a cabo la inversión en 15 millones, pues tenemos que devolver la parte correspondiente. Y adicional tendríamos la financiación de la obra, que como se ha dicho, pues son los 7 millones que se ha estimado para hacer la reforma básica. El escenario económico de esta reforma básica pues nos lleva a una situación que es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque es una situación en la que con menos ingresos tenemos que hacer más pagos. Al final, una reducción de la capacidad del estadio nos dificulta tanto el pago de la deuda como la viabilidad, vamos a decir, futura de la operación, ¿no? Se plantean dos escenarios en la reforma básica, una financiación a 15 años y una financiación a 10 para la inversión que tenemos que hacer en adecuación.
¿Qué nos supone la de 15 años? Pues una cuota anual de en torno a 586.000 euros, mientras que la que nos llevaría 10 años sería de 820.000. Estos 820.000 o los 500 anteriores habría que sumarlos al 1.200.000 que estamos pagando actualmente de capital, de principal más intereses de la deuda antigua, y la parte correspondiente al millón que tenemos que devolver a Hacienda. Que tenemos dos opciones para financiar: o bien financiarlo por medio de una entidad financiera con un préstamo, o avalarlo y que la propia Hacienda de Navarra nos da la posibilidad de hacerlo en 5 años. Ventajas e inconvenientes, pues bueno, yo creo que ya está dicho un poco. La única ventaja es que el endeudamiento es menor, pero conlleva que ahora, cuando nosotros acudimos a las entidades financieras, cuando vas a pedir un préstamo, lo primero que te pide la entidad financiera es decir, ¿cómo me lo vas a devolver? Lógicamente, esa situación de cómo me lo vas a devolver, aunque vaya acompañado de un aval del Gobierno de Navarra, que es un acompañamiento, una garantía que en ningún caso las entidades quieren utilizar, ni quiere que se llegue a ese punto, lo que nos exigen es demostrar que nosotros podemos devolver ese préstamo. Y esa situación en la que tenemos la deuda antigua, la deuda con Hacienda y la deuda nueva, pues realmente nos dificulta con menores ingresos la explicación lógica de esa devolución, ¿no? Y además de dificultar, nos penalizaría lo que sería el límite salarial de la plantilla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asignar una serie de recursos en un pago de deuda que nos limita el límite salarial que nos va a otorgar la Liga. Como ya he explicado en alguna ocasión, la Liga nos mide por dos parámetros: nos mide por el presupuesto y por la tesorería. Si nosotros tenemos que pagar préstamos, lógicamente afecta a la tesorería. Si tenemos que pagar a los jugadores, a la cuenta de resultados. Todo conlleva a que una y otra, en mayor dificultad de pagos del préstamo y de la financiación, dificultaría también la obtención de un límite de plantilla, que ahora mismo somos los cuartos en la Liga, detrás de los que han descendido. Es decir, nosotros tenemos una situación entre los que no subieron el año pasado privilegiada, porque hemos sido capaces de generar una serie de ingresos que la Liga nos ha reconocido que nos lo podemos gastar en plantilla deportiva. La reforma integral. Bueno, la reforma integral viene por una necesidad de reforma básica y por un análisis que se hace de la situación general del club, ¿no? ¿Y cuál es la situación general del club? Pues que nosotros tenemos una penalización de cara a obtener nuevos ingresos por socios porque no tenemos capacidad. Esta reforma integral conllevaría obtener la licencia de actividad, cambiar la iluminación, mejorar la situación general del estadio y además ampliar la capacidad entre 22 y 24.000. Como bien sabéis, los 5 proyectos que el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento y los arquitectos han dicho que pueden ser viables a la hora de construir, conlleva una capacidad entre 22.800 y 24 y pico el que más, ¿no? En ese abanico los socios tendrán que elegir, pues bueno, pues si dan importancia a la capacidad o no dan importancia a la capacidad, si dan importancia al diseño o no, y las mejoras que internamente yo invito a los socios a que analicen lo que da cada uno de los proyectos, que no se queden en la fachada, porque la fachada, pues bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero ahora mismo no tenemos fachada y tenemos un problema en el estadio. ¿Qué problemas tenemos? Pues tenemos servicios, no tenemos bares, no tenemos escaleras adecuadas, no tenemos ascensores. Eso es lo que realmente también los socios deben analizar, qué mejoras les va a reportar la obra de cara a la utilización posterior del estadio. Esa obra, que nosotros hemos limitado a 16 millones de euros en base a una estimación que se encargó en su día y que nos aseguraron que podía estar en torno a ese volumen económico, la necesidad de
para hacer esta reforma, pues bueno, pues esos 16 millones lo que ha hecho ha sido que 5 proyectos se hayan presentado, 5 proyectos estén dispuestos a cumplir ese importe de inversión y 5 proyectos que tendrán que firmar un acuerdo con el club para hacer viable obra en mano la inversión. Es decir, nosotros, antes de declarar que un proyecto es el asignado, tendremos que tener el contrato aceptado y firmado por la constructora y el estudio de arquitectos. El escenario económico difiere de la reforma básica principalmente porque el ir a una situación en la que unificamos la deuda te da una ventaja importante. Nosotros ahora mismo tenemos una deuda antigua, vamos a decir, que viene del aval que dio el Gobierno de Navarra para refinanciar la deuda de Osasuna del año 2003, que todavía tenemos en torno a 6.100.000 euros pendientes de pago, más un préstamo hipotecario que se consiguió con garantía de uno de los terrenos de Tajonar. En total, esos 7,8 millones, en el planteamiento que hemos hecho económico, se pagan de la siguiente forma. Nosotros, unido a la última refinanciación de la ley Osasuna, tuvimos que depositar 400.000 euros en una entidad que accedió a dar financiación. Esos 400.000 euros se utilizarán en reducir esos 7.800 y los otros 400 pendientes, hasta los 7 que pensamos destinar a la cancelación de esa deuda, lo pondrá el club de tesorería propia. Unificamos entonces la deuda, vamos a una situación de 23 millones que nos ayuda esta refinanciación a alargar, por un lado, el periodo de devolución. El préstamo hipotecario termina en el año 2023 y los préstamos avalados en el año 2030. El horizonte de alargar 15 años esa vida, vamos a decir, hasta 15 años con el nuevo préstamo, pues nos lleva a que pagaremos esas dos deudas hasta el 2034 aproximadamente, ¿no? ¿Qué nos va a favorecer? Vamos a devolver ese aval de 18 millones inicial que nos dio en el año 2003 el Gobierno de Navarra y vamos a liberar el terreno de Tajonar de las cargas que ahora mismo tiene. Seguirá siendo propiedad del Gobierno de Navarra, pero estará libre, esos terrenos estarán libres de cargas. Es algo que el Gobierno de Navarra, en las conversaciones que hemos mantenido, nos ha dicho, bueno, si liberáis el aval, muy bien, perfecto, pero ya si os ponéis, pues podéis acabar con el tema, ¿no? Y cancelar también la garantía hipotecaria del terreno, y en ese sentido, pues bueno, a nosotros nos viene bien ese planteamiento y a ellos también, ¿no? El nuevo préstamo de 23 millones se ha planteado de la siguiente forma. No penséis en ningún momento que este préstamo es algo que va a presionar, a hipotecar al club en años futuros. Este préstamo, ahora cuando os explique las condiciones, veréis que es un préstamo perfectamente asumible en segunda división, siempre pensando en el escenario de segunda división, en lo que hemos venido pagando. Llevamos, este es el segundo año en segunda después de bajar. Esos 23 millones de euros o 16 millones adicionales, más la deuda neta que tenemos ahora mismo en el club, que son de 5 millones y pico, nos llevaría a una situación del año en que estuvimos en primera división. Es decir, nosotros bajamos con menos deuda neta de primera división, pero cuando llegamos a primera división teníamos 28 millones de deuda neta. Esos 28 millones serían equiparables a los 21 que nos vamos a presentar ahora, con un periodo de amortización más dilatado en el tiempo, que como veréis ahora, la vigencia del préstamo va a ser a 15 años. Se ha negociado con las entidades financieras una carencia del préstamo de 18 meses. Esto quiere decir que durante 18 meses, que aproximadamente pensamos que va a durar la obra, solo se van a pagar intereses. Es decir, si ahora mismo tenemos una deuda de 5 millones de euros, deuda neta,
durante año y medio no vamos a pagar principal o capital de los préstamos, con lo cual, si nosotros estamos actualmente en disposición de pagar 1.200.000 al año, solo pagamos los intereses, lógicamente la deuda neta va a reducirse. En esos 18 meses nosotros vamos a estar en disposición de seguir bajando deuda. De forma que cuando acabe la obra y nosotros tengamos que empezar a devolver el principal y los intereses de esa financiación, además de tener posibilidad de generar más ingresos, porque ya vamos a tener el estadio terminado, más capacidad, más socios o más entradas, pues en ese momento es cuando nosotros empezaremos a devolver, siempre en una situación que va a ser mejor que la deuda neta actual de los 5 millones. El tipo de préstamo que se plantea es un préstamo tipo bullet, que quiere decir que se deja para la cuota del año 15 un importe superior al de las cuotas de los 14 primeros. Esto conlleva que la cuota del último año rondará los 6 millones de euros y el compromiso que tiene el club es que en caso de ascenso se pagará la cuota anual más 3 millones de euros. Esos 3 millones de euros se aplicarán a la deuda del año 15, de forma que si estamos 2 años en primera división, pues lógicamente nos va a eliminar esa deuda. Si estamos en primera división al principio de los 15 años, una temporada nos va a permitir que esos 3 millones menos de deuda vamos a pagar menos intereses y vamos a amortizar más. Es posible que llegar a los 15 años, dependiendo en qué año sea el que estuviéramos en primera división, pues prácticamente nos quedaría la cuota anual, ¿no? Esto es un poco el juego financiero de los préstamos, que pagas intereses mientras no amortizas. Entonces, dicho este tema del compromiso del club de pagar los 3 millones adicionales, sí que hay un tema que hemos valorado con las entidades. Si nosotros somos capaces de estar el año que viene en primera división, aunque estamos en periodo de carencia, esos 3 millones los reduciríamos igualmente. Es decir, ya empezaríamos a amortizar esa situación de los 3 millones. Independiente de esto, el club siempre podrá amortizar anticipadamente cuando tenga disponibilidad, si así lo desea. Punto importante también, la cuota a pagar no debe ser superior a la que se pagó el año pasado. El año pasado se pagó entre capital e intereses del préstamo entre 1,5 millones y 1.600.000. La valoración que hemos hecho con las entidades financieras ha sido no pagar nunca más de lo que podemos pagar y hemos demostrado pagar el año pasado. Con ese pago hemos sido capaces de reducir la deuda y ese pago no nos ha limitado en el límite salarial que la Liga nos ha asignado. Lógicamente este préstamo va acompañado de una garantía del aval del Gobierno, que antes de dar este paso nosotros ya hemos, vamos a decir, expuesto a todos los partidos políticos. Ellos nos han sido claros en su exposición. Os tengo que decir que de todas las conversaciones que se han mantenido con ellos, nadie nos ha dicho que vaya a votar en contra. Eso es importante. Sí que tenemos una serie de intenciones, porque ya ha sido público, tanto ayer nuestra presidenta Uxue Barcos, como Javier Esparza, María Chivite, han dicho públicamente que van a votar a favor del aval porque en palabras lo consideran razonable. Desde H. Bildu nos han dicho que la situación no es la que se dio en el año 2014 con la ley Osasuna. Interpretamos que eso quiere decir que también va a haber un voto favorable, aunque tenían que esperar un diagnóstico de un informe del Gobierno de Navarra, del Departamento de Hacienda, pero bueno, parece ser que el voto puede ser favorable. Y el Partido Popular también nos ha dicho internamente que va a votar a favor. Únicamente en el caso de Podemos y en el caso de Izquierda Unida, pues se nos transmitió que iban a tratarlo internamente con sus bases y sus órganos de decisión, pero no se nos dijo que iban a votar en contra.
Tipo de interés. El tipo de interés en el que nos manejamos no va a ser superior al 2%. Esto nos facilita, lógicamente, la operación. Esto es lo que hemos expuesto a las entidades financieras. Y os tengo que decir que el compromiso de las entidades financieras, de las 3 que están ahora mismo valorando la operación, es que el día de la asamblea nosotros vamos a poder tener un compromiso firmado de que la financiación está otorgada. Os tengo que decir también que la predisposición de estas 3 entidades ha sido desde el primer momento óptima para el club. Se nos ha ofrecido más préstamo del que solicitamos. En conjunto, si sumamos los 3 ofrecimientos, supera ampliamente lo que nosotros pedimos, con lo cual ahora bueno, vamos a depender un poco de qué condiciones concretas nos va a dar cada uno y luego ya veremos qué peso va a llevar cada uno en la financiación final. Y se acompaña la información que fue ayer a los que habrán empezado a recibir los socios compromisarios, un escenario a 15 años en segunda división, siempre en segunda división, un escenario con un año de ascenso, que como veréis en él, al reducir los 3 millones, se empiezan a pagar más capital respecto a la situación de no primera división, vamos a decir, lo que mejora la tabla de amortización, y un escenario que lo hemos puesto pues porque así se requirió en su día. Tenemos la ayuda al descenso que nos ayudaría a pagar una de las anualidades, y tenemos el último pago de la venta del traspaso de Alex Berenguer, que la Junta Directiva dejará en depósito para atender esa posible eventualidad. En caso de llegar a esta situación, tampoco vamos a abundar. El tema del préstamo pues puede ser un tema menor, porque siempre cabe la posibilidad de innovar o renovar ese préstamo y negociar con las entidades financieras unas condiciones de amortización diferente. Más sería otro problema, ¿no? Que la situación del club, la estructura del club pueda soportar esa situación, pero el préstamo en principio no llevaría a empeorarla. Ventajas, pues que inconvenientes, lógicamente el endeudamiento es mayor, pero perfectamente asumible, como ya he explicado, y el resto pues son todo, a nuestro entender, son ventajas porque podemos obtener más ingresos, no estamos penalizados por la reducción del número de socios o de entradas que podamos vender. La disposición de la tribuna pues dejaría de tener las penalizaciones que tenemos ahora mismo con columnas, porque se eliminarían. Y bueno, pues facilitaría, entre otras cosas, que el socio pueda moverse ahora y reagruparse y juntarse con amigos que ahora mismo pues no tienen la posibilidad, pues porque no tenemos capacidad para mover a la gente a localidades diferentes, ¿no? Un tema importante que también valoran las entidades financieras, y quiero incidir, yo os he dicho antes que es importante el tema de la generación de ingresos, que seamos capaces de demostrar generación de ingresos. Pero también valoran en la situación de la reforma básica la penalización que puede conllevar que durante la vida del préstamo se tengan que hacer otras obras. En la reforma básica únicamente lo que se contempla es lo mínimo. La reforma integral lo que te ayuda es a mejorar esa situación, porque se tocan accesos, se tocan ascensores, mejoras los servicios, mejoran los bares. O sea, digamos que es una situación en la que todo el mundo va a estar más cómodo. Y luego, bueno, aquí hay una representación de lo que ya se dio, la estimación que se dio a los socios compromisarios, en la que ahora mismo el reducir las 1.700 localidades pues llevaría a una penalización de en torno a 450.000, siendo prudentes en la valoración, y una mejora cada mil socios pues llevaría a un incremento de ingresos de en torno a 250.000 euros por cada 1.000, siempre pensando en una distribución
80-20 o 75-25 más o menos, que es la situación actual de los menores con respecto del volumen de socios, ¿no? Y, bueno, pues si surge la posibilidad de subir a primera, pues tradicionalmente siempre ha habido un tirón en los socios, ¿no? Ha habido un tirón en la demanda de socios nuevos, y la reforma integral pues facilitaría esa situación, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos transmitir. Queremos transmitir que la reforma integral es una reforma comedida, que se puede atender sin ninguna penalidad para el club, y que en ningún caso estamos haciendo nada que pueda poner en riesgo la viabilidad futura de este club. Al contrario, estamos intentando generar posibilidades de negocio, de ingresos para el club, porque ahora mismo la televisión pues tiene un horizonte de 3 años. Durante 3 años la televisión va a incrementar los ingresos. Si nosotros tenemos la posibilidad de estar en una buena clasificación final, pues tendremos un buen pellizco del tema de televisión. Si nosotros somos capaces de estar en primera, pues bueno, ahí ya se disparan las situaciones, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados para una situación en la que los ingresos se estanquen y, lógicamente, nosotros tengamos que tirar de los ingresos de socios y de los ingresos que nos dan las taquillas para que este club tenga una solvencia económica que nos permita tener un límite de plantilla correcto. Y esto es un poco la presentación de los datos que han ido un poco extendida, de los datos que han ido a los socios compromisarios y que tienen que valorar de cara a pues dar el sí a la autorización de endeudamiento de la opción que los socios en general elijan. El tema de plazos para el aval, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis factible? ¿Para cuándo creéis que podría llegar? Luego está el tema del Consejo de Ministros, si tendría que ir a Madrid, la situación de un posible gobierno provisional. ¿Cuál es esa situación del aval? Bueno, la situación del aval, lo que se nos ha transmitido es que esta semana se trataba a nivel de gobierno y se presentaba en el Parlamento. Hoy hay algún dato concreto más en la prensa, que se hablaba de que si va por vía urgente incluso podría estar, vamos a decir, aprobado en el Parlamento, porque disponemos de esa mayoría suficiente antes de la Asamblea General de Compromisarios, la Asamblea Extraordinaria, y bueno, sería importante tener esa aprobación. Bueno, si no se puede tener, no pasará nada, lo aprobarán después, pero yo creo que sería bueno el poder ir a la Asamblea del día 3 con la autorización, el día 2, con la autorización para poder ya decir que tenemos el aval y la financiación en unas condiciones que será la que se presenten se concreten en la Asamblea, ¿no? Respecto al tema del Consejo de Ministros, pues mira, pues ahí ya a nosotros se nos escapa esa situación, ¿no? Pero entendemos que si el Consejo de Ministros es un consejo del Partido Socialista, entendemos que si tenemos la aprobación del Partido Socialista de Navarra aquí, también podremos hacer, digamos, cierta presión en Madrid para que esto pase lo antes posible, ¿no? ¿Qué pasa si la Asamblea de Compromisarios dice no al endeudamiento, a la financiación? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si dice que no tenemos los 2/3 de aprobación? Pues será una situación que será un paso atrás y que no contemplamos ahora mismo. Plan B, pues es que si la financiación se echa atrás tendremos que presentar otra financiación, porque si los socios eligen una reforma integral o una reforma básica y los compromisarios no autorizan el endeudamiento, entendemos que no autorizan ese endeudamiento, pero tendremos que presentar otra opción diferente. Tú has escrito antes un escenario a 3 años vista con referencia a los ingresos de televisión. ¿Cuál es la posición óptima para Osasuna en
ese escenario dentro de 3 años, en la relación de ingresos, televisión y otras fuentes de ingresos ¿cuál es el peso que tendría que tener otras fuentes de ingresos en la economía de Osasuna para que el club fuera sostenible? Pues mira, la ventaja que te da la reforma integral, en el caso de poder incrementar los ingresos por socios y taquillas, te equilibra un poco esa posible penalización que pueda tener el estancamiento de los ingresos de televisión, ¿no? Es muy diferente la situación en primera división a la situación en segunda. En segunda división tenemos sobre un presupuesto de 21 millones en torno a 3,5 millones de taquillas y socios. Si no recuerdo mal, entre 3,5 y 4, ahí ya te da un poco una situación de que es importante ese peso, pero si ya nos vamos a primera división, en la que el año que viene puede estar rondando los 45 millones de ingresos, un equipo bajo de primera división, pues vamos a decir que los socios dejan de tener ese peso importante dentro de lo que es la estructura del presupuesto del club, ¿no? Pero tenemos que estar siempre preparados para que la situación sea una situación equilibrada. Contra más ingresos podamos tener nosotros vía socios y taquillas, mejor vamos a estar. Y esa situación, en el caso de la reforma básica, nos penaliza ampliamente, porque además hay que recordar un tema: la reforma básica, además de eliminar localidades, no evita las columnas. No evita las columnas, y ahora mismo tenemos en torno a 1.200 localidades afectadas por columnas, que lógicamente cuando ves que se acaba el papel, como el día del Cádiz, que no quedó ni una entrada a la venta, y la gente está dispuesto a coger detrás de una columna, con lo que penaliza la visión, pues te da cierto ánimo pensar que en una situación en la que tienes un estadio más cómodo, más, vamos a decir, más amable para que la gente vaya, pues lógicamente llevaremos más gente al estadio. Yo estoy viendo estos días cómo está Anoeta, y la verdad es que pues, ves que ahí la gente está disfrutando de diferente forma a como lo hacía antes. Vamos a decir que sí han acercado las gradas, ¿no? Que es diferente situación, pero ves que va mucha gente al estadio, y lógicamente la comodidad también es un punto, ¿no? Ahí también hay que incidir que nosotros, el Gobierno de Navarra, nos ha puesto una serie de condicionantes que no son definitivos, pero que sí ellos quieren hacer valer, que es el tema de las salidas, las emergencias, las evacuaciones, que para nosotros, pues nosotros lo hemos cogido como un tema propio, en el sentido de que las 18 localidades entre una y otra escalera, vamos a decir, no es tanto el tema de la legislación que te puede obligar a ese punto o no, sino que también es la comodidad del socio. Es decir, yo estoy en medio, cuando estaba en mi localidad, estaba en medio de 2 pasillos, y tener que levantar a más de 10 personas para salir, pues no deja de ser un problema, ¿no? Toda vez que en las localidades, pues las antiguas están a una anchura de 80 y las nuevas van a ayudarte algo porque van a estar a 85, pero dicho eso, también queremos que el público con la reforma esté mejor, esté más cómodo, y bueno, pues ir al fútbol sea en cierta medida una fiesta, ¿no? Volviendo a esa estructura de ingresos que comentabas, ¿cuál debería ser entonces el horizonte para Osasuna de ingresos óptimos que no dependieran de la televisión a 3 años vista, una vez realizada la reforma? ¿Qué porcentaje, qué peso? Luego, para que el socio pueda manejar un parámetro y pueda hacer una idea de cuál es el negocio que puede estar detrás de la reforma. Bueno, pues nosotros, a ver, yo si disponemos de 2.000 socios, 3.000 socios más en un escenario óptimo, nos llevaría a que pagaríamos la mitad del préstamo solo con la ampliación de socios. O sea, sería una situación más que óptima, ¿no? Si somos capaces de mantener los actuales y subimos 1.000, 1.500, 2.000, pues que creo que es algo razonable en la situación actual, ¿no? Porque todos los años nos quedamos cortos y tenemos que cortar, y la gente se va sin sacar la tarjeta de socio porque no quedan más que localidades que están penalizadas, pues lógicamente si somos capaces de meter 2.000 socios más en esa presentación que hemos visto, pues tendremos 500.000 más. O sea, sobre un préstamo de 1,5 millones, tener 500.000 más de ingresos, pues todavía facilita más la devolución del préstamo, ¿no? Y ayuda a tener una serie de ingresos
entendemos que son importantes, ¿no? Como te he dicho, la estructura del presupuesto es muy diferente en primera y en segunda, pero en segunda el obtener, vamos a decir, un 20% de taquillas y socios, un 20 o un 25, sería óptimo. ¿Cuáles dirían las políticas del club para esa captación de nuevos socios? No sé si ahora tanto abonos para todos, aparte del atractivo del estadio nuevo. Bueno, yo creo que al principio tenemos que intentar que sea el propio estadio el que tire un poco de la situación y el tema deportivo, ¿no? Lógicamente ahora no podemos hacer ninguna campaña de familiar, no podemos hacer campañas de socios más allá de las localidades que nos quedan libres. Estamos penalizados, ahí no realmente yo creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer varias opciones, tanto ya de descuentos. Yo uniría más los descuentos a un tema de por ejemplo, una tarjeta familiar, ¿no? Que des facilidad, que pueda ir toda la familia junta. Ahora mismo, pues si quieres que se siente algún familiar al lado tuya, es imposible, ¿no? Eso es lo que te da una ampliación y eso es lo que te permite, pues, incrementar indirectamente el número de socios y de ingresos. Pero sí, tendremos que valorar alguna opción una vez que ya tengamos, porque pensar que el primer año vamos a estar penalizados por las obras, es decir, prácticamente si somos capaces de tener grada lateral terminada para principios de la temporada que viene o para Navidad, pues vamos a tener que reubicar socios a esa grada lateral, con lo cual pues poca situación de ampliación vamos a poder admitir, ¿no? Pero sí para el año siguiente, para el año centenario, sí que ahí sí que vamos a tener todo a disposición y ahí yo creo que sí que se pueden hacer varias actividades de ese tipo, ¿no? A la vista de la experiencia de las últimas campañas que ha habido, socios que nos han podido hacer, de lo que comentabas, ¿cuál crees que puede ser el potencial numérico de socios que puede tener Osasuna con un estadio nuevo, sin columnas, siendo realista? ¿Hasta dónde podría llegar Osasuna el número de socios? Depende de qué categoría estés, depende de, lógicamente, principalmente de qué categoría estés, porque yo estoy seguro que si subes a primera, esa opción de tener nuevos socios, pues se te va a disparar, ¿no? Yo creo que la categoría es la que te da. En el último descenso, pues nos sorprendió que la gente estaba dispuesta a seguir estando y renovar en segunda división, pese a que hicimos una campaña en primera división, pues cuando menos penosa, ¿no? Pero eso nos lleva a pensar que una situación en segunda división incluso pues podríamos incrementar tranquilamente los 1000 o 2000 socios, que es lo que vemos un poco que puede ser razonable. El tema de las relaciones con las entidades bancarias, antes has comentado, ¿no? Como para llegar a la asamblea yo como que habría un compromiso. Sí, las entidades financieras en principio entre esta semana y la siguiente pasaban por el departamento de riesgos la operación, ya tenían el visto bueno, las que no dependen de vamos a decir, de una autorización que se pueda dar en Navarra, ya están en Madrid o en Barcelona, en los centros de decisión, y lo que nos han transmitido es que tendríamos un documento firmado por su parte de financiación de los importes y las condiciones a las que estarían dispuestos. Como ya os he comentado, el ofrecimiento es superior a lo que hemos pedido, ¿eh? Entonces entendemos que no debería haber problemas en ese sentido. ¿Cómo los demás? Pues muchas gracias.